Buenos días, vamos a comenzar. Ay, a ver, desnudo. Están las tijeritas ahí. Aquí no le dan. Ya ven el sistema contable, ¿no? Ok. Vamos a hablar sobre el sistema contable, sus elementos y diseño. Acuérdense que esta fue una de sus tareas, ¿no? Que les puse, ¿no? Para investigar. Sí. A ver, vamos a ver quién quiere leer de ustedes. Según Catacora en 1997, un sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí y que funcionan para lograr un objetivo común. Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben entrada, datos, energía o materia del ambiente y proveen salida, información, energía o materia. Ignacio. Aquí nos está diciendo de que, por ejemplo, este autor Catacora, en 1997, él definió un sistema. En sí, el sistema es un conjunto de elementos, ¿no? Por ejemplo, Aquí, una empresa se dice que es un ahí. sistema porque tiene subsistemas. Por ejemplo, la empresa está compuesta por la materia prima, la mano de obra, que son los trabajadores, ¿no? Y los gastos indirectos de fabricación, todo lo que está alrededor. Por eso forma es decir, que un sistema tiene subsistemas, es decir, los departamentos, la empresa, la gente, la materia prima, y forman en total un sistema que es una empresa. Es cuando compran un aparato, está compuesto de varias partes, ¿no? Por lo tanto, está formado por un sistema también. Hasta nuestro cuerpo también está formado por varios órganos que tenemos. Así que todo es un sistema. Y acá la otra definición está diciendo que todos son las partes de un todo. Por ejemplo, un sistema podría ser también un grupo social, porque es un sistema que está de acuerdo a un fin y todos quieren llegar a un objetivo, a una meta. Todo es un sistema. Por ejemplo, en una computadora sabemos que hay varios programas y hay entrada de datos y salida de datos. Es un sistema también. Todo tiene un sistema, tiene un porqué. Sí está claro, ¿no? La definición de sistema, ¿no? No. Ahora, sí. ¿Quién le toca? Carlos Warren James Red Jonathan Ducha 2010. Un sistema de contabilidad es el conjunto de métodos y procedimientos para reunir, clasificar, describir y reportar la información financiera y de operaciones de un negocio.
Ok, gracias, Silvia. Aquí, por ejemplo, nos está hablando un sistema de contabilidad que para tener una buena contabilidad se necesita hacer uso de un sistema, ¿no? Pero el sistema, vamos a aplicar aquí métodos y procedimientos. Por ejemplo, ahorita están ustedes aplicando el método analítico, han aplicado también el método de inventarios perpetuos, falta de emergencia general, pero todo y cada uno método te facilita la contabilidad porque al final de cuentas haces toda la información financiera, la vas a pasar a los estados financieros y en base a los estados financieros checas la información de la empresa, cómo va la empresa y todo. También, por ejemplo, un sistema de contabilidad también es un programa contable. Por ejemplo, ahorita ya en la actualidad hay programas de COI, NOI, SAI, COMPA, Conta Fiscal, entre otras, hay una infinidad y todos son un sistema. Porque Michelle, aquí la contabilidad, todos estos llevan una buena contabilidad. Hasta en Excel puedes hacer un sistema que te permita llevar una contabilidad. ok. Tu cargador. A ver, Gabriela. Es un sistema de información, consiste en un conjunto de cuentas, libros, formas, asientos, reportes financieros y operativos, lógicamente organizados e interrelacionados entre sí, las cuales mediante acción coordinada conlleven a la obtención de información contable. Ese sistema se nutre de los subsistemas, ya que estos generan los soportes necesarios para el riesgo y procesamiento contable de la información. A través de esta estructura organizada, se recoge la información de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como comprobantes, facturas, fórmulas, formularios, reportes, libros, etcétera. Se procesa la información para la emisión de estados financieros. Ya de esta manera podremos medir los efectos que relacionaron esas transacciones en las actividades en la entidad. Ok, gracias, Gabriela. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que es un sistema contable. Aquí nos está diciendo que es un conjunto de, por ejemplo, aquí ustedes hacen, por ejemplo, cuando hacen el método analítico, ven lógicamente los asientos, los resuelven, ¿no? Es decir, que hacen sus asientos, luego pasan a los esquemas, luego pasan a los reportes financieros, que son los estados financieros. Primero hacen la balanza de comprobación, luego hacen el estado de resultados y al final hacen el balance general. Y todos van relacionados, porque tú no puedes hacer un ejemplo, no puedes hacer la balanza de comprobación si no tienes los esquemas, ¿no? Todo conectado. Así, o no puedes hacer, por ejemplo, el estado de resultados si no tienes el rayado diario, ¿no? También todo tiene su porqué, todo va ligado, es un sistema que debe ser de secuencia. Okay. Aquí nos está diciendo que el sistema se nutre por subsistemas. Por ejemplo, subsistemas significan las partes o cómo vas a resolver el asunto. Para pasar esa información, ¿qué necesitas? Por ejemplo, yo necesito las facturas de ingresos, de gastos y de compras de una empresa, ¿no? Para que yo pueda vaciarla en asientos contables, la información. Por eso es importante que yo tenga la información, es decir, los subsistemas son la información que yo genero para hacer los reportes contables, para que yo haga el sistema en sí contable, que estamos hablando de eso. A ver, ¿quién se... Subsistemas. Sistema de ventas, sistema de compras, sistema de recursos humanos y nómina, sistema de inversiones, sistema de control de registros de propiedades, plantas y equipos, sistemas de cuentas por cobrar y sistemas de cuentas por pagar.
Así como una empresa tiene diversos departamentos, también el subsistema tiene varios sistemas, como es el sistema de ventas, donde se arroja todas las ventas de todos los productos o de todos los servicios. El sistema de compras, donde se compra todo lo del mes, de la quincena, semana, ahí se va metiendo de la empresa, ¿no? De acuerdo al mes en que se está haciendo. El sistema de recursos humanos y nómina aquí controla la nómina, como se dice, y el personal, cuánto gana de acuerdo al puesto deseado. El sistema de inversiones aquí nos genera la inversión, es decir, va generando todas las cuentas que me van generando ingresos, productos financieros y donde estoy invirtiendo yo dentro de la empresa o dentro de las entidades bancarias. El sistema de control de registro de propiedades y plantas y equipos. Aquí registro todo lo que se refiere a las propiedades de la empresa, a las plantas que tiene la empresa y con los equipos que cuenta la empresa. Los sistemas de cuentas por cobrar. Aquí se refiere a todas las cuentas que se van a cobrar de todos los clientes, ¿no? Que se tienen que cobrar. Y aquí el sistema de cuentas por pagar, todo lo que uno tiene que pagar como la empresa, ¿no? Todas las cuentas, es decir, todos los pasivos. Verania. Verania, esta diapositiva. Control y principios y normas que regulan el sistema contable. Entrada, datos. Proceso, el signo contable. Salida de información. Feedback, retroalimentación informativa. Ok, gracias. Aquí no está hablando de los elementos de sistemas contables. Como en una computadora, tú le vas a meter datos al sistema o al programa contable para que te arroje la información, porque si tú no le metes información o datos, el programa, por más bueno que sea contable, no te va a arrojar información. Igual, cuando tú metes archivos en la computadora, tú tienes que arrojar los datos, vaciarlos. Y estos datos se van a procesar y eso va a salir la información, pero ya convertida ¿en qué? Lógicamente en estados financieros, en asientos, en esquemas, en toda la información te la va a dar, todo lo que va a dar, es decir, que hay una retroalimentación informativa cuando ya te arroja toda la información. Por eso se considera un sistema, la información contable, los programas que hagamos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo la contabilidad en Compass, es un sistema que yo estoy ocupando porque yo lógicamente que vacío toda la información de mi empresa, ya tanto ingresos, costos, compras, gastos, y la salida de la información ya me va a dar una retroalimentación de todos los estados financieros, me lo va a arrojar. Si obtuve una pérdida, una ganancia, cómo van mis activos en el balance general, qué pasivos tengo, qué capital con el capital que cuento, entre otras cosas. ¿Quién sigue? Entrada, reunir datos, proceso, procesar datos, salida, obtener información. Aquí en los elementos de sistemas contables, como se dice, aquí en la entrada es reunir datos, ¿no? Yo primero lo que debo hacer es reunir todos los datos y vaciarlos, el proceso, los datos, ¿no? Por eso dice, salida, obtener información. Es decir, que a través de los estados financieros o de reporte que yo arroje, yo ya voy a tener esa información. Es el resultado final. A ver, Verania. Entrada, hecho contable. Hecho económico, cualquier operación que afecte a la empresa desde el punto de vista económico-financiero. Cualidades de la información contable. Comprensible, útil,
pertinente y confiable. Ok, gracias. Aquí en la entrada del hecho contable, el hecho económico de cualquier empresa, ¿no? Es de decir desde el punto de vista económico, toda la información financiera o contable que tiene que entrar, ¿no? Toda esta información le va a permitir al contador que esta información debe ser comprensible, debe ser útil, y pertinente y confiable. ¿Para qué? Para que pueda tomar una decisión si se va a invertir o no en algo o si se sigue vendiendo tal producto o no. Esa información la elabora el contador público, se la pasa al gerente para que se tome una decisión, pero al final el gerente se la pasa a los socios accionistas porque son los dueños de la empresa, que al final estos tienen que decidir si van a invertir o no, porque se está jugando el capital de ellos. Acuérdense, ellos siempre son los que van a tomar la decisión y autorizan al gerente a tomarla al fin de cuentas. Si ellos deciden que sí, sí procede, si no, no. A ver quién sigue. Entrada, clasificación de la información en grupos o categorías o por transacciones. Ingreso de datos, comprobantes diarios. Contiene 2 o más registros, asientos. Análisis de cada una de las transacciones, registros en el diario general, clasificación y elaboración de balance. Ok, gracias. Aquí nos está diciendo que en la entrada de la se clasifica la información en grupos o categorías o por transacción. Como sabemos, en un catálogo de cuentas es lo mismo. Estamos vaciando la información, por ejemplo, de los activos, pasivos o del capital, y ahí se divide a qué grupo pertenece o qué cuentas estamos utilizando al final de cuentas. Aquí en los ingresos de datos nos estamos hablando de los comprobantes diarios, ya sea de ingresos, egresos, compras o gastos que tenía la empresa y se deben de contabilizar. En ingresos tenemos que pedir ahí la factura. Acuérdense que tenemos que tener los PDF y los XML. Ahora, como es contabilidad electrónica, acuérdense, tenemos que tener todos sus documentos, ¿no? Más nada el XML y el PDF lo puedes tener ambos, pero el XML es para la contabilidad electrónica. Contiene 2 o más registros. Aquí, por ejemplo, en el sistema, por ejemplo, puedes registrar, acuérdense, como en lo que hacen ustedes en el método analítico de inventario, se registran 2 cuentas, hasta 3, para que realmente vaya correctamente la contabilidad. Si yo estoy comprando mercancía a crédito, le compro, cargo, si estoy en el método analítico, estoy cargando a compras con abono a proveedores. Si lleva IVA sería compras, IVA acreditable con abono a proveedores, ¿no? Y ya estoy registrando las diversas cuentas de acuerdo. Por ejemplo, si yo tengo ingresos de ventas, yo cargaría a bancos o a caja, dependiendo del monto de la venta, con abono a venta se iba por pagar. Ahí sería un registro, ¿no? Y los asientos, por ejemplo, ahí se van a registrar los asientos de acuerdo a cada transacción que se haga. Es lo que, como te decía, si yo estoy haciendo una venta, voy a registrar un asiento de venta. Si yo estoy haciendo una compra, voy a registrar un asiento de compra. ¿Sí estamos de acuerdo? De acuerdo al tipo de transacción que yo haga, se va a hacer el asiento. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Y aquí, por ejemplo, en el último punto,
nos está hablando de la información del balance. Ya teniendo el registro del diario, acuérdense que se hacen los ajustes, luego el estado de resultados, la balanza de comprobación y el balance general al último. ¿Quién sigue el proceso? Validación de datos. Los datos ingresados cumplen por ciertos parámetros. Plan de asiento. Representa los posibles hechos contables permitiendo la generación de los estados financieros. Plan de cuentas. Listado que comprende todas las cuentas que pueden ser utilizadas al desarrollar de una empresa, necesarios para que la empresa pueda terminar sus transacciones. Ok, gracias. Aquí nos está diciendo que en todo sistema se lleva un proceso. Primero debemos de validar datos. Es decir, que los datos ingresados, por ejemplo, en el sistema o en el programa o programa contable, deben de ser ciertos, que cumplan las características, que no sea información errónea o falsa, porque toda esa información, a fin de cuentas, es vaciada de los comprobantes, de las facturas que sean pagadas correctamente. Si fueron mayores de 2,000 pesos, deben de ser pagadas con bancos, menores con caja en efectivo. Y se debe revisar si son deducibles o no, porque muchas veces ahí se cae con el hecho de que muchas facturas son falsas. Acuérdense. Ustedes deben de revisar siempre que una factura sea verdadera. Porque a veces una factura dirán, ay, tiene todo el código y todo eso, pero ya hay falsificadores que hacen todo igual, utilizan programas, pero no están dados de alta y te pueden hacer una factura como una verdadera. Lo que debes hacer aquí, en el sistema del SAT, hay una página para checar las facturas si son falsas o verdaderas. Y ahí pones el código, el número, y automáticamente te sale si es falsa o no la factura. Ya como que es más fácil distinguir una factura que no es falsa y que una que sí es falsa. Así que esto te permite verificar que una factura sea legible, es decir, verdadera. Aquí, por ejemplo, se debe hacer un plan de asientos. Tú vas a hacer el plan de asientos de acuerdo a las cuentas que tú tengas, ¿no? Vas a hacer asientos, los registras en base a los movimientos que estás haciendo, pero esto te va a generar una información financiera que al final de cuentas te va a servir. Por ejemplo, vas a hacer a través de ellos la balanza de comprobación, el estado de resultados o el balance general que te va a poder hacer que tomes una buena decisión. Más que nada los socios accionistas de la empresa son los que la van a tomar. Tú como contador solamente la vas a elaborar, se la pasas al gerente para que la autorice, pero los que deciden realmente son los dueños de la empresa. El plan de cuentas. Aquí nos está comprendiendo el catálogo de cuentas. Cada empresa tiene un catálogo diferente, desde una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Todos tienen que llevar un catálogo, pero todos van de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Si es una empresa pequeña, una micro, pues va a tener un catálogo pequeño, ¿no? De acuerdo a lo que vende, a sus productos, a servicios que está ofreciendo. Y así va sucesivamente de acuerdo al tamaño de la empresa. Por lo tanto, ahí se entiende que está llevando una contabilidad a través de un catálogo, pero ya últimamente ya los programas, los sistemas contables ya lo traen, o si no, automáticamente tú puedes adaptar un catálogo prediseñado que trae un sistema para que lo adaptes a la necesidad de tu empresa. Por ejemplo, las políticas, aquí nos está diciendo que se deben llevar ciertas reglas que se deben de conocer para hacer diversas transacciones. En este sentido nos está hablando que, por ejemplo, si yo voy a hacer una operación en efectivo menor de 2,000, yo lo tengo que hacer en efectivo, claramente lo dice, pero también lo puedo hacer con tarjeta de débito, porque es como si fueran manejando efectivo, pero si es más de 2,000, yo tengo que hacer un cheque, transferencia o con tarjeta de crédito pagar para que sea deducible. La gasolina automáticamente se paga con cualquier monto, no importa que son 100 pesos, 50, tiene que
pagar con tarjeta de crédito, transferencia, cheque. Y así sucesivamente se tiene que ver la operación o la transacción que se vaya a hacer. Y automáticamente ahora con las cuentas puedes hacer transacciones, es decir, pagos de una empresa a otra. Ya no necesitas ir allá al banco, sino a través de tu portal de internet con el número de cuenta y que tenga fondo tu cuenta, puedes hacerlo a través de tu teléfono o de tu computadora. ¿Quién sigue? Proceso. Libros obligatorios, diario y mayor. Libros auxiliares, libros especiales. Ok. En el proceso de la contabilidad, como dice, hay sistemas. Por lo tanto, también aquí en la contabilidad se manejan libros obligatorios, que es el libro diario y el libro de mayor, sabemos. El libro diario es para registrar todas las cuentas auxiliares, es decir, todas las cuentas de los asientos de acuerdo a las operaciones que se van haciendo. Y en el mayor es un libro especial donde se va vaciando toda esa información, es decir, los saldos, deudores o acreedores, dependiendo del movimiento que se haga, y ahí se hacen los ajustes, como en este ejemplo que estamos utilizando el método analítico, ahí se están haciendo en el libro mayor, que se le llama, para checar si la empresa está cumpliendo o no, y si hay utilidad o pérdida en el estado de resultados también. Sí, a ver qué me toca. Verani. Sí. Constitución, leyes, LOT, IVA, ISR, decretos, normativa fiscal, laboral y comercial. Ok, gracias. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo en el proceso también que la empresa se basa en diversas leyes, porque está constituida esta empresa. Puede ser, acuérdense que puede ser una sociedad anónima, una sociedad cooperativa, una sociedad de responsabilidad limitada, una asociación civil, una comandita simple, entre otras empresas. Es una constitución. Si es una persona moral, debe estar constituida de diferentes formas, de acuerdo a su razón social, ¿no? Y también esta empresa va a estar ligada a diversas leyes, ¿no? Que tiene que pagar impuestos, ya sea el ICR, el IVA, el IEX puede ser. Y hay ciertos decretos que también tienen, por ejemplo, estas facilidades administrativas que le permiten pagar menos impuestos dependiendo de la alta de la constitución, de acuerdo a la sociedad. Porque se establecen de acuerdo los decretos a las sociedades, a los diferentes tipos de sociedades. Cada uno